política. Segundo, el artículo de la Fiscalía 2025-3013-711 para todos los servidores de la Fiscalía a nivel nacional, Dirección Ejecutiva, Asunto Jornada Laboral 18 de marzo de 2025. Se informa que los servidores de la Fiscalía General de la Nación prestarán sus servicios el 18 de marzo de 2025 de forma normal e ininterrumpida, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, así como el ejercicio de la acción penal. Por lo anterior, se garantiza el acceso a las instalaciones de la entidad, las cuales estarán prestas a atender a la ciudadanía, firma el director ejecutivo Alejandro Giraldo. Quiere decir que la Fiscalía no va a estar en día cívico mañana. Jorge, me parece muy bien porque imagínese las personas que tengan una diligencia, es que la Fiscalía, las investigaciones no paran. Las intervenciones de la Fiscalía de un ente tan importante no puede parar por una decisión del gobierno para acompañar al presidente y a su grupo político en una marcha a defender unas reformas. Entonces me parece una decisión muy seria y muy institucional por parte de la señora fiscal Camargo, Jorge Alfredo. Ahí está la noticia, 4 de la tarde, 39 minutos. Más adelante vamos a hablar del día cívico y de la marcha con don Álvaro y don Pedro, porque hasta ahora, don Álvaro Forero, ¿cuál puede ser la premonición para esta semana? Pues que se dé en Colombia algo que se está llamando en el mundo la muerte del escándalo. Los escándalos a nivel político eran lo más grave que le podía pasar a un gobierno, por las consecuencias, pues generaban caídas del poder y grandes reformas y transformaciones políticas. Watergate cambió la vida de las democracias en el mundo y además por escasos. La mayoría de los gobiernos no sufrían grandes escándalos, pero hoy están muy desvalorizados. Primero porque son muy comunes. Todo el día oímos de escándalos y a los presidentes populistas pues no les quita un pelo. El caso fundamental es Trump, que ha tenido todos los escándalos posibles, familiares, empresariales, políticos. Mandó a atacar al Capitolio en una sedición impresionante y él lo llama un día de amor. Y hoy Trump ha cruzado pues muchos límites que no han generado mayor sorpresa. El concepto de que un presidente puede usar el cargo para enriquecerse lo hace permanentemente, de nombrar familiares lo hace permanentemente, de perseguir enemigos lo está institucionalizando, o sacando del Departamento de Justicia unos y metiendo otros afines, entregarle funciones a privados en el gobierno como a Elon Musk lo está haciendo. Entonces hay un cambio grande porque el populismo está dominando la política y por ende el cubrimiento periodístico y las consecuencias políticas de lo que pase, porque pues mucho de la política hoy del día es show y el show siempre tiene tremendismo. Si uno mira en Colombia, pues hemos tenido un gobierno con muchos escándalos. La pregunta es qué tanto afectan a Petro, si acá también se puede hablar de una muerte del escándalo o si está muy viva como algunos dicen. Las encuestas muestran que no tienen demasiado efecto porque Petro pues bajó desde el apoyo que tenía recién, llegó al gobierno, pero pues ha mantenido más o menos ese tercio de país petrista apoyándolo. Y pues la gente, los petristas pues justifican muchas cosas, que uno de los escándalos son líos de faldas, que el escándalo de las niñeras pues es una cosa que no tiene significación, que la corrupción grande que se le ha encontrado pues es lo mismo de siempre, que son parlamentarios con congresistas y que no se aprobó responsabilidad del presidente, que eso ha pasado siempre. Que el secretario general de la presidencia de Petro está inmiscuido, sí. Pues dan el ejemplo de que a Uribe le metieron a la cárcel no uno, sino dos secretarios generales de la presidencia, 2 ministros. Entonces que pues aquí no ha pasado mucho, dicen algunos. Lo que sí es indudable es que los escándalos hoy en día están desvalorizados porque son muy comunes y la polarización protege de los efectos del escándalo al populismo, porque pues unos están en contra y dicen qué horror, pero igual esos siempre han dicho qué horror a todo, y los que están apoyando al presidente pues encuentran las excusas.
Yo creo que en Colombia esos escándalos de Petro, sobre todo los del principio, lo que denunció la esposa del hijo y tal, pues no van a tener demasiados efectos. Ya tuvieron el efecto de catapultar a Vicky Dávila, que ha sido la beneficiaria, quien ordeñó esas filtraciones de la Fiscalía y esos escándalos, pero pues no sabemos eso si tiene suficiente fuerza para seguirle impulsando, y parecería que no le alcanza a los demás. Entonces no sé, y no lo digo por defender a nadie, pero pues es muy posible que en el mundo moderno, en esta crisis de la democracia, se pueda hablar de la muerte del escándalo. Silvia Patiño, premonición para esta semana. Mi premonición, Jorge, para esta semana es la siguiente. Este jueves 20 de marzo, el presidente Donald Trump cumple 2 meses desde que volvió a llegar al poder. Mi premonición es que las estigmatizaciones contra migrantes y periodistas van a seguir en aumento. Este fin de semana firmó una orden ejecutiva para reducir la innecesaria burocracia federal, es lo que dice la Casa Blanca, en 7 agencias del gobierno, entre ellas la Agencia Estadounidense de Medios de Comunicación Globales. Esto, en plata blanca, ¿qué significa? Que se acaba la Voz de América, Voice of America, la VOA, y también la radio y televisión Martí de Cuba, que seguramente Santi sabe que fue una posibilidad para la oposición cubana durante mucho tiempo de poder expresarse, financiada además por Estados Unidos. Estados Unidos directamente, después ya de la revolución. Exactamente, después de la revolución cubana. Pues a todos los trabajadores de la UA, por ejemplo, los despidieron a través de correo electrónico. Les mandaron un correo diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, ustedes trabajan hasta el próximo 31 de marzo, y los han calificado como antiamericanos. Pero mientras tanto, más de 250 venezolanos fueron detenidos y enviados a una prisión en El Salvador, una de las temidas prisiones del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, hay duros cuestionamientos sobre si todos los detenidos pertenecen o no al Tren de Aragua, como los han señalado. La pregunta es si, en efecto, son y hacen parte de ese grupo delincuencial al que Estados Unidos ha denominado como uno de sus como un grupo terrorista transnacional, o si por el contrario pues son migrantes, no necesariamente criminales y no necesariamente miembros del Tren de Aragua. Hay una situación que llama la atención, Jorge, es que la mayoría de ellos tienen tatuajes, pero a diferencia, por ejemplo, de las bandas en El Salvador, de las maras Salvatrucha y todas esas que se distinguen justamente por todos sus tatuajes, que tienen un significado. Razón, no justificación. Hasta el momento, las autoridades no han detectado que exista una relación entre los tatuajes y los miembros del Tren de Aragua. Entonces, por eso para muchos esto podría ser más una estigmatización de venezolanos por ser venezolanos, por tener tatuajes, que otra cosa. El New York Times además reveló hace un par de días una lista de países a los que Estados Unidos planea restringir el ingreso para los ciudadanos a territorio norteamericano. ¿Ciudadanos de dónde? De países como Cuba, Afganistán, Bután, Irán, Libia, Corea del Norte, pero también restringir el ingreso de los venezolanos. No todos los venezolanos, Jorge Alfredo y oyentes, son criminales, no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua y no todos los migrantes son irregulares. Hay millones de migrantes venezolanos que están en Estados Unidos y que están legalmente constituidos en ese país, que tienen negocios, que han ido a trabajar y que lo han hecho, digamos que de la manera correcta. Entonces, al final todo esto, o mi premonición, es que no lleva ni siquiera 2 meses Donald Trump, y todas estas estigmatizaciones contra los migrantes, contra los venezolanos y contra la prensa van a ir en aumento. Claro que le llegan, hombre. 4:47 p.m, premonición, don Pedro Viveros, para esta semana. El cambio de la política, Jorge Alfredo, a partir de mañana. El presidente con sus manifestaciones ya va a reconocer que fracasó como gobernante, porque va a dejar de ser presidente de Colombia. Había dicho que iba a encabezar, ahora el ministro de Trabajo asegura que Petro va a cerrar la marcha por consulta popular en la Plaza Bolívar. Es decir, va a haber discurso. Entonces, seguramente en la Plaza Bolívar, en lo que usted está diciendo. Mi premonición es que el presidente se va a poner la ropa que más le gusta, la de un político activista, en la que ha tenido cosas buenas y cosas malas, pero definitivamente como gobernante, como un presidente que lo eligieron
El grupo de colombianos que votó mayoritariamente por ese sector lo eligió para transformar, para sacar adelante una agenda, y el presidente fracasó estruendosamente, y por eso mañana se va a dedicar, y esa es mi premonición, a lo que más le gusta a Jorge Alfredo, a pasearse por las calles de Colombia, hablando unas arengas, entre otras cosas añejas, con unos términos obsoletos y viejos que ya la gente ni siquiera recuerda. Él se quedó como en los años 70, por allá se quedó el presidente, incluso en su forma de vestir, el presidente. Entonces, ojalá que el país piense y mire y analice muy bien lo que pasó con este gobierno, que, le repito, fracasó y tuvo que dedicarse a hacer lo que el presidente le gusta hacer y donde se siente mejor: política electoral, Jorge Alfredo. Política electoral. Premoniciones para esta semana, al estilo Voz Populi.